Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al seminario virtual La pandemia y sus efectos en el mercado laboral femenino, seminario que es organizado por el Instituto de Economía, junto con la Escuela de Administración de la Universidad Católica y la Fundación de Egresados de nuestra facultad. Agradecemos el interés de todos ustedes en el seminario y saludamos especialmente a nuestros panelistas de hoy, Jan Lafortune, Sergio Valenzuela y Paz Ovalle. Voy a hacer una pequeña presentación de cada uno de los panelistas antes de comenzar. Jan Lafortune es profesor asociado y director de investigación del Instituto de Economía UC. Obtuvo su MA, su máster en la Universidad de Toronto y su doctorado en el MIT. Además, Jan es afiliada a JPAL Latinoamérica, es investigadora afiliada también al Instituto de Economía Laboral o el Institute of Labor Economics, ICA. Es miembro del comité permanente de la Sociedad de Econometría, dice América Latina, en inglés de Econometric Society, y además es miembro del consejo editorial de Cliométrica. Sus áreas de interés son la economía del desarrollo, también la economía laboral y de la familia, y en particular las decisiones de matrimonio y fertilidad e inmigración. También nos acompaña Sergio Valenzuela. Sergio es psicólogo de la Universidad de Chile, es Master of Science y doctor en Industrial Organization Psychology del California School of Professional Psychology o CSPP. Actualmente es profesor de la Escuela de Administración y de la Escuela de Psicología UC en materias relacionadas con el comportamiento organizacional, como también la gestión de personas. También es asesor experto en organismos públicos y privados en temas de gestión de la diversidad, liderazgo y equipos de alto desempeño, también como la medición y métricas de procesos de gestión de personas. Nos acompaña también Paz Ovalle, que Paz es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, es socia fundadora de Holstreet y Ovalle Partners, con más de 20 años de trayectoria en la industria del headhunting y una probada experiencia en la selección de altos cargos directivos y ejecutivos. Actualmente se desempeña como consejera de SOFOFA, integra también la mesa directiva de la Asociación Chilena de Seguridad, donde además preside el comité de auditoría y es directora de la Fundación Carlos Vial Espantoso. Les recuerdo que para realizar preguntas en este seminario pueden utilizar el chat, es la vía más efectiva, que se encuentra en el menú inferior de su pantalla. Y al finalizar las presentaciones vamos a tomar algunas de esas preguntas para planteárselas a las y el panelista. Y también les recuerdo que el video de este seminario estará disponible en el sitio web del Instituto de Economía y el sitio de la Escuela de Administración. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la presentación de la profesora Jan Lafortune. Y ella nos va a hablar de cifras, situación actual, políticas públicas sobre género, en este contexto de pandemia. Entonces, Jan, estás Gracias, Tomás. conectada. Ok, tienes 10 a 12 minutos, ok, si yo te puedo hacer alguna seña, si te parece. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por estar presente. Es un tema relevante y espero que vamos a generar discusión y preguntas. Entonces, quería empezar un poco con una perspectiva de cómo es el mercado laboral o cómo era el mercado laboral de la mujer en Chile antes del COVID. Entonces, voy a agradecer al INE por haber hecho varias de las estadísticas en un formato muy interesante que voy a usar. Entonces, la primera nos muestra la brecha de género en ingreso en Chile, que se acerca a 30%. Entonces, una mujer promedio gana 70% de lo que gana su par masculino. Y eso se ha calculado, digamos, tratando de ver cuáles son los factores que lo pueden explicar, pero es una brecha que se mantiene en el tiempo más o menos, aunque los ingresos de ambos estaban en ese periodo aumentando.
A esa brecha en sueldo se agrega también una brecha bien importante en participación laboral de las mujeres y de los hombres. Entonces, antes de la pandemia había una brecha de más o menos 20%, y aunque ese número parece alto, ese 52% de participación laboral femenina era un logro bien importante para Chile, que había visto un incremento de manera consistente en el tiempo, en los últimos 15 años, pero que igual tiene una de las tasas de participación laboral más baja en América Latina y también comparándonos con países del OCDE. Y esa mujer que está fuera de la fuerza laboral, en 97% declara que lo es por razones de cuidado de otra persona o quehaceres domésticos. Ese número es 3% para los hombres, ¿sí? Entonces eso nos sorprende, pero igual identifica que hay una división muy basada en género, en quién se queda en la casa para cuidar a alguien o a la casa misma. Y entonces para terminar esa foto antes del COVID, lo que se ve también es que las mujeres han tenido de manera sostenida más desempleo que los hombres durante todo ese periodo, y que si hay algo, la brecha estaba abriéndose en 2019. ¿Sí? Entonces había más mujeres desempleadas que... Ok, entonces, ¿qué pasa con COVID? ¿Sí? Y aquí encontré ese gráfico hecho por 4 economistas bien reconocidas, que calcula cómo es la diferencia entre el desempleo femenino y masculino en las recesiones de Estados Unidos en los últimos 70 años. ¿Sí? Y entonces las barras azules, que son negativas, identifican que hasta la recesión del COVID, en general, los hombres tenían un aumento en su tasa de desempleo que era mayor a las de las mujeres. ¿Sí? Entonces, en términos de crisis, ¿qué pasa? Los hombres pierden su trabajo, las mujeres tratan de suplementar el ingreso perdido entrando a la fuerza laboral y tratando de, digamos, compensar la pérdida que ha sufrido el hogar. Pero en el 2020 ese está totalmente inverso. Entonces, en Estados Unidos, la tasa de desempleo femenino aumentó 3% más que la de los hombres a causa de la recesión. Y eso se argumenta que está vinculado a 3 factores. Primero, que la recesión del COVID está afectando a sectores que, donde las mujeres son muy concentradas. Y que eso no ha sido el caso, por ejemplo, en la crisis subprime de 2009. Segundo, que por primera vez una recesión implica el cierre de colegios y jardines, cosa que nunca había sido coexistente, y eso por razones culturales o económicas puede impedir más el trabajo de la mujer. Y además parece que las mujeres no son capaces de salir y hacer ese efecto de compensación que podían hacer antes. Entonces, ¿cómo Chile se compara a esa realidad que es americana, pero también muy similar en el caso europeo? La situación en Chile, de manera interesante, está al revés. ¿Sí? Entonces, lo que se ve en el gráfico aquí, de nuevo, cortesía del INE, es que hubo un cruce,
¿sí? Entonces, justo después de la pandemia, vemos que la tasa de desempleo de los hombres superó las de las mujeres por primera vez en la historia de esos datos, ¿sí? Entonces, eso es interesante. Ahora, la tasa de desempleo no captura todo lo que está pasando, porque claramente hay gente que se sale del mercado laboral, pero igual aquí lo que se ve es que las mujeres han pasado de 52%, que era el número que yo le mostraba antes, a 40%. Eso son 10 años de logros bien peleados para las mujeres en Chile que ya han sido eliminados. Pero no hay que olvidarnos también que hay muchos hombres que están saliéndose del mercado laboral, pasando de algo como 73, 74% a 62%. Entonces, lo que eso nos nota es que hay un impacto muy importante en la participación laboral de las mujeres, pero también de los hombres. Algo muy interesante que David Bravo publicó hace un par de semanas es que eso sabemos que las tareas en tiempos domésticos son hechas más por mujeres que hombres. Entonces, antes de la pandemia, indica que una mujer promedio pasaba 16 horas a la semana en tareas domésticas, mientras que el hombre pasaba algo como 6 horas. Entonces, una razón de 3 por 1 casi. Pero lo que la encuesta de David Bravo también muestra es que todos, ¿sí?, hombres y mujeres, están dedicando más tiempo a tareas domésticas post pandemia, pero relativamente los hombres están incrementando un poco más. Entonces, eso, y voy a volver a eso, hay evidencia que cuando ocurre cambios así puede ser más permanente. Entonces, ojalá esa pandemia podría traer algo en cambios en división de las tareas domésticas. Ok, entonces, en respuesta a esa pandemia, ¿qué podemos pensar como políticas públicas que podrían facilitar o igualar la posibilidad de las mujeres en el mercado laboral? Y aquí, entonces, yo quiero empezar con el hecho que antes de la pandemia teníamos políticas que no favorecían la inclusión de la mujer en el mercado laboral. En particular, la ley de la sala cuna, que fue pionera en los 1910, garantizando cuidado infantil a la mujer trabajadora, es una ley anticuada que tiene problema serio por enfocarse y dar el beneficio solamente a mujeres, pero además en firmas que contratan solamente más de 20 mujeres. Entonces, le puse un gráfico realizado en un paper que tengo con coautores, donde estamos presentando la distribución de firmas manufacturas en Chile, y lo que se ve es que adentro de la firma chica hay pocas que tienen de toda manera muchas mujeres. Adentro de la firma más grande, a 20 mujeres se ve que desaparecen algo como 50 firmas de las 200 que están ahí. Entonces, claramente hay firmas que están evitando ser sujeto a esa ley. Hay políticas relacionadas al postnatal que están realmente enfocada en mujeres, y eso hace que nos favorecen la corresponsabilidad. Hay evidencia que cuando hay lo que se llaman los daddy's quota, cuando hay una parte del postnatal que no se puede tomar por la mujer, sino que se debe tomar por el hombre o se pierde, eso parece tener un efecto de ayudar al hombre a participar en el largo plazo en tareas de cuidado infantil.
Entonces, hay esfuerzo en el Congreso para cambiar la ley de sala cuna, pero hace bastante tiempo que está trabada. Entonces, la primera cosa que se podría hacer es implementar o corregir esas políticas existentes. El segundo punto que puede hacer el gobierno es poner más énfasis en la reapertura de los colegios y jardines. Y no estoy diciendo de hacerlo sin cuidar la salud, pero por ejemplo Angela Merkel en Alemania pidió a la gente seguir cuidándose para poder reabrir los colegios. ¿Sí? Permíteme de seguir cerrando otras cosas para poder tener los niños en jardines y escuelas. Hay beneficios educacionales, pero también tenemos mucha evidencia, incluso a nivel local, por ejemplo, de parte de la profesora Claudia Martínez del instituto, que subsidiar el cuidado tiene impacto sobre la participación laboral femenina. Eso va a requerir inversiones también para que los colegios sean más pro-COVID y entonces probablemente una política de subsidio a ese sector tendría beneficio. Además, es un sector muy feminizado, entonces si vamos a subir la contratación en jardines y en colegio, eso va a ayudar a la participación laboral de las mujeres. Y finalmente, el COVID afecta a sectores donde el contacto humano es clave. Esos sectores son mayoritariamente femeninos. Y entonces hay un esfuerzo que se debería hacer aquí de ayudar a recapacitarse o a reorientar su carrera hacia sectores que no han sufrido tanto del impacto de la pandemia. Algo que con Tomás hemos sugerido en una política de capacitación en un documento del Centro de Política Pública reciente. Eso. Muchas gracias, Jan, por tu presentación. Le vamos a dar el paso. Les recuerdo, por favor, a todos los asistentes que pueden realizar las preguntas por el chat. Las vamos a recoger una vez terminadas las tres presentaciones y vamos a intentar de generar una conversación, una discusión sobre la base de esas preguntas. Ahora es el turno de Sergio Valenzuela, que acaba de cargar su presentación. Y Sergio nos va a hablar de políticas organizacionales y buenas prácticas en las organizaciones en este contexto también de pandemia. Sergio, por favor. Estás en mute. Ahí está. Ahí muchas, sí. muchas gracias, Tomás, por la presentación. ¿Se ve el PPT? ¿Se comparte? Excelente. Y gracias también por la invitación. Yo, tal cual como lo mencionó Tomás, quiero hacer la bajada al contexto más organizacional, ¿no? Acá hay muchos datos interesantes que Jan proporcionó y que efectivamente apoyan parte del diagnóstico que yo presento, pero me voy a centrar más en las políticas a nivel de la organización. Quiero hacer 2 puntos, quiero desarrollar 2 ideas. El primero, relativamente obvio, ¿no? Que es entender que el contexto pandemia lo que está haciendo más bien es visibilizar aún más lo que ya estaba sucediendo, ¿no? En términos de inequidad y brecha de género. Y el segundo punto es tratar de posicionar y de entender que el enfoque de género ofrece un camino para intervenir la inequidad y brechas de género en el trabajo, ¿no? en los contextos organizacionales. Entonces quiero hacer un puente entre el enfoque de género y cómo desde el enfoque de género podemos derivar ciertas prácticas a nivel organizacional que podemos implementar en las empresas y organizaciones. Entonces, ¿qué sabíamos antes del COVID? ¿No? Varios puntos, ¿no? Doble carga que supone el trabajo remunerado y no remunerado, mayor pobreza, economía informal y trabajo menos dignos, esto es, en el caso para las mujeres, tareas o tasas de participación inferiores a las de los hombres, nuestro dato ahí ya, tasas más altas de desempleo, también esto histórico, y ahí ya mostró algo muy interesante, que esto se revirtió en Chile en el último informe. Pero hay que hacerle un doble clic, seguramente.
Diferencias de salarios, por supuesto, en contra de las mujeres, ganan menos que los hombres por un mismo trabajo. Discriminación en el acceso a los recursos económicos, créditos, etc. Segregación y segmentación ocupacional. Esto último que hablaba Jan, de que las mujeres en general trabajan en ciertos tipos de profesiones, y justamente esas profesiones han sido las más golpeadas con el COVID. Menor acceso a seguridad social, temas relacionados con, por ejemplo, acumulan menos dinero en la jubilación, jubilan antes, etc. Discriminación por edad, la discriminación por edad se da al principio y al final, sobre todo en edad de embarazo, ¿no? El techo de cristal, que este concepto de que impide que las mujeres ocupen posiciones más altas en la jerarquía de las organizaciones, ¿no? Existe menor representatividad en los cargos más altos en las organizaciones, y el tema de la violencia de género, ¿no? Expresado como de múltiples formas, ¿no? Con descendencia, de hecho un poco esta idea que plantea Jan, de que las políticas públicas lo que hace es que mantienen las diferencias de roles sociales, o los preservan, o acentúan esas diferencias, es una forma de violencia de género, ¿no? El tratar a la mujer como el sexo débil, o tratar a la mujer como hay que protegerla especialmente porque es inferior, y solo apuntar medidas hacia las mujeres, es una forma de actuar condescendientemente, o lo que investigamos los psicólogos, que le llamamos sexismo benevolente. El sexismo benevolente esconde detrás supuestamente una amabilidad específica hacia la mujer, pero lo que asume es que se le ve como menos capaz, como en inferioridad, y por lo tanto hay que ayudarla, ¿no? Eso es un tipo de violencia de género, además del acoso sexual y otras cosas que sabemos las mujeres enfrentan a nivel de sociedad, y por supuesto también a nivel de las organizaciones. Ahora, ¿qué agrega el contexto de pandemia? Específicamente a esto que ya sabíamos, ¿no? Que ya venía desde antes. Primero, la familia en la casa, ¿no? Segundo, jardines y salas cunas cerrados, que también era un punto que levantó Jan, que hace la diferencia. Los colegios a distancia. Son muy relevantes los tres primeros puntos. Bueno, el cuarto también está relacionado con eso, porque si tenemos una sociedad y una cultura donde los roles domésticos principalmente los realizan las mujeres, como los datos que presentaba de David Bravo ya hace un rato, esto, imagínense que familia en casa implica mayor tarea doméstica, con niños en casa, porque están los jardines, las salas cunas cerrados, pero también con colegio a distancia, y eso implica una labor en el acompañamiento, en estar con los niños y las niñas mientras están en clase. Por lo tanto, la carga de trabajo doméstico aumenta considerablemente, y sabemos que quienes realizan principalmente las labores domésticas y cuidado de los niños, educación, etcétera, son las mujeres. Por lo tanto, podemos visualizar que la cantidad de carga de labores domésticas se ha disparado. Y por supuesto, sumado al tema de la falta de redes de apoyo, sobre todo en situación de confinamiento, donde la persona que te podía ayudar, o un familiar, o tus padres, que muchas veces te prestan apoyo, tampoco podía ser posible acceder a ese tipo de apoyo. Sumado esto a incertidumbre laboral, qué va a pasar con tu trabajo, reducción de oportunidades de empleo. Las mujeres en general, al estar en sistemas de trabajo más informales, por ejemplo, o principalmente en temas de comercio, o en ciertos sectores más golpeados por la pandemia, han visto reducidas sus oportunidades de empleo, preocupación por la salud propia y de seres queridos, y cuidado de personas con problemas de salud. Son las mujeres en general las que cuidan a los adultos mayores, a los niños y a las personas que están enfermas. ¿Qué impactos tiene esto para la vida de las mujeres en este contexto de pandemia? Bueno, mayor dificultad para contribuir al trabajo. O sea, si ustedes imaginan todos esos estresores adicionales, toda esa carga de trabajo adicionales, que lamentablemente por un tema de roles que asignamos culturalmente o como sociedad,
hacen que tengan la cancha más difícil, ¿no? La cancha dispareja, la vida más difícil en general. Y eso agrega una dificultad para contribuir al trabajo. Mayor desgaste psicológico, físico y emocional. Esto hay varias encuestas circulando por ahí, yo les voy a mostrar unos datos de una, de que efectivamente el desgaste hoy día es mayor que antes. No es solo un tema de que siempre ha habido un desgaste dado los mayores, este doble rol, ¿no? De tareas remuneradas y tareas no remuneradas, asumidas principalmente por mujeres, pero hoy día ese desgaste es aún mayor. Abandono del trabajo en muchos casos, porque hay que cuidar a alguien que se enfermó, porque hay que preocuparse o hay que asumir varios roles de los niños en la casa, varios roles relacionados con el cuidado de otras personas, menor acceso a recursos económicos, dada la imposibilidad de trabajar en muchos casos, y aumento de la violencia de género. Esos datos tienen que ver con violencia doméstica, violencia intrafamiliar, que hemos visto también han aumentado. Solo para ejemplificar un tema que investigamos en los psicólogos organizacionales, que tiene que ver con el engagement, que es un estado motivacional, la activación en torno al trabajo, y el burnout, ¿no? el estrés laboral. Datos durante los 2 primeros meses de la pandemia ya mostraban diferencias significativas en el agotamiento y el desgaste, el burnout, ¿no? de hombres versus mujeres, ¿no? Fíjense acá el total agotamiento, o sea, mujeres que reportan tener total agotamiento, o sea, ya están en situación crítica, ¿no? 32% versus 14% de los hombres, ¿no? Y estas son las medias, ¿no? Las medias generalmente esconden información y sin embargo las diferencias son significativas. Y a nivel del engagement, de la activación, de la energía para el trabajo, también hay diferencias significativas, si bien no es tanta la diferencia como sí se ve en el tema del agotamiento. Entonces, es un hecho que en relación con el trabajo, mantener el trabajo y además todas las labores de la casa que aumentaron, eso ha significado un mayor agotamiento para mujeres que para hombres. Ahora, ¿qué es el enfoque de género? Principalmente el enfoque de género es analizar lo que sucede en términos de las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las interrelaciones que existen entre hombres y mujeres, y los papeles que socialmente se le asignan a hombres y mujeres. Esto, por supuesto, que derivan de la forma en que las culturas asignan las funciones y las responsabilidades tanto a hombres como mujeres. Y determina la condición o la forma en que las mujeres acceden a recursos materiales, como la tierra o el crédito, o a otro tipo de recursos no materiales, como el poder político o incluso el mercado laboral. Esta situación de la forma de asignar los roles y las responsabilidades socialmente, lo que hace en la práctica es que limita la oportunidad y limita las posibilidades de las mujeres de desarrollarse plenamente, en todos los ámbitos, ámbito productivo, laboral, familiar, etc. ¿Cómo aplicar entonces el enfoque de género al trabajo basando en estas 3 ideas, ¿no? Primero, abordar la brecha en oportunidades. Segundo, moderar la interrelación, o sea, estar atento a la relación hombres y mujeres. Y resignificar los papeles asignados culturalmente. Algunas prácticas organizacionales, por ejemplo, para abordar la brecha de oportunidades, las políticas de igualdad de oportunidades, tanto en la contratación como en los ascensos y en el acceso a formación, a capacitación, es algo que algunas organizaciones implementan. De hecho, algunas, incluso de lleno, generan prácticas afirmativas. Las prácticas afirmativas son privilegiar el ingreso de determinados grupos cuando tú quieres favorecerlo en el fondo. Por supuesto que esto, existiendo las competencias para desempeñar el cargo, existiendo la idoneidad, tú puedes priorizar a igualdad de condiciones, priorizar a personas de un grupo por sobre otro. En este caso, muchas organizaciones privilegian frente a igualdad de condiciones a una mujer en vez de un hombre.
Políticas favorables a la familia, por ejemplo, los horarios flexibles, los permisos parentales, y acá hay que tener cuidado con estas prácticas, porque si nosotros enfocamos solo estas prácticas, o si las organizaciones enfocan solo estas prácticas para favorecer a la mujer, lo que estamos haciendo es perpetuando los roles de género, ¿no? O los roles de que solo las mujeres tienen que cuidar niños, o solo las mujeres tienen que dedicarse a labores domésticas. Por eso que esta flexibilidad, estos permisos parentales, tienen que ser aplicados tanto para hombres como para mujeres. Medidas para abordar la brecha salarial que nos presentó Jan. Otro tema muy importante es moderar las interrelaciones hombre y mujeres. Ahí tenemos un tremendo tema relacionado con el acoso sexual y las prácticas que pueden realizar las organizaciones, tener políticas, por supuesto, que monitoreen de manera rigurosa el acoso sexual dentro de las organizaciones, los entrenamientos en diversidad. Hay un montón de estereotipos, prejuicios en torno a las mujeres que lo que hacen es perpetuar estas conductas discriminatorias o perpetuar estas brechas de género, y eso existen entrenamientos para poder tratar de reducir estos estereotipos y prejuicios. Fomentar la participación de mujeres en instancias de representación, ¿no? Por ejemplo, en los sindicatos, ¿no? Esto tiene que ver con empoderar a las mujeres para que estén representadas en distintas partes de la organización, y eso permita ir reduciendo la brecha de género. Y por último, en tema de resignificar los papeles asignados culturalmente, donde sin duda esto depende de aspectos más allá de la organización, ¿cierto? El tema de sociedad, de educación desde pequeño, desde el colegio, o incluso temas de políticas públicas, que como vio Jan, algunos ejemplos son lo que hacen precisamente perpetuar esta asignación de roles sexistas, ¿no? Pero sí la organización puede verificar, puede monitorear y tener mucho cuidado de que sus políticas organizacionales no preserven esta división del trabajo doméstico y extradoméstico, ¿no? Como el trabajo doméstico más propio de las mujeres y el extradoméstico remunerado más propio de los hombres. Y eso, una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, pensando en que esta flexibilidad, los permisos parentales, o los apoyos para el cuidado de los niños que pueda brindar la organización, sea aplicable tanto a hombres como mujeres. Solo a nivel de cómo en el trabajo existen los estereotipos y los prejuicios, y cómo muchas veces un mismo evento, si lo hace una mujer, se interpreta de una manera, y si lo hace un hombre, se interpreta de otra manera. Y coloco esta imagen de frases. Por ejemplo, si la foto de la familia está sobre el escritorio de un hombre, eso muchas veces se interpreta como que es una persona responsable, un hombre de familia responsable. Pero si una mujer tiene la foto de su familia sobre el escritorio, se interpreta como que la familia está antes que su carrera. Lo mismo si el escritorio está desordenado, ¿no? Si el escritorio de un hombre está desordenado, bueno, es un hombre que probablemente trabaja duro y es muy ocupado, y si una mujer tiene el escritorio desordenado, es desordenada, es dispersa, y se generan todo ese tipo de interpretaciones frente a un mismo hecho, y eso por supuesto que devela los prejuicios que existen en las relaciones entre hombres y mujeres. Y por supuesto que esto se manifiesta en el ámbito laboral también. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ti, Sergio. Muy interesante, una visión organizacional más que económica, y en eso estamos, ¿no? Queremos tener distintas visiones, miradas, y para ver cómo abordamos estas inequidades y cómo las solucionamos. Le vamos a dar el pase a Paz Ovalle, que ella también nos va a comentar desde otro ángulo, ¿ah? Nos va a comentar desde el mercado laboral de profesionales, que es un ángulo bien interesante también, que viene a complementar lo que estamos discutiendo.
Por favor, Paz. Hola Tomás, muchas gracias por la invitación al Instituto de Economía, a la Escuela de Administración y a la Fundación, y a todos quienes nos oyen hoy día o no, su tiempo, etc. Creo que han sido muy interesantes las presentaciones, pero yo les quiero hablar hoy de cómo ha afectado la pandemia, ¿no es cierto?, al mercado laboral femenino, desde mi experiencia como headhunter, haciendo un análisis desde la práctica y basado, ¿no es cierto?, en las muchas entrevistas que me ha tocado realizar en los últimos meses, donde la verdad es que me ha correspondido ahí conocer y conversar distintas experiencias que han vivido las mujeres, ¿ya? Y cómo les afecta el teletrabajo, o cómo, ¿no es cierto?, han tenido que salir de la fuerza laboral, o qué les ha significado, ¿no es cierto?, el trabajo todavía presencial, porque hay muchas que siguen también trabajando hoy día presencialmente, ¿ya? Sin duda, como decía, ¿no es cierto, Jan, el daño que ha provocado la pandemia es brutal. O sea, en la fuerza laboral femenina yo lo veo, y los datos hablan por sí solos, que, como decía Jan de nuevo, ¿no es cierto?, o sea, ahí la fuerza laboral, si en enero ya bordeaba el 53%, hoy día, ¿no es cierto?, ya estamos cercanos al 38%, y yo, la verdad es que en ese sentido uno ve que el mundo, ¿no es cierto?, no ha podido encontrar la vacuna. No sé, vamos a tener que seguir cuidándonos, obviamente, para evitar los rebrotes, y seguir, ¿no es cierto?, muchos en teletrabajo. Por ahí oía que el teletrabajo solo era como un 25%. Las mujeres estamos muchas, ¿no es cierto?, agotadas con el teletrabajo, y algunas lo único que quieren es volver a trabajar presencialmente, y otras, ¿no es cierto?, al revés, están felices y no quieren volver. Entonces creo que ahí lo que decía un poco Sergio en todo lo que es lo que deben hacer las empresas desde la mirada de la empresa, también va a ser muy importante. Y con todas estas externalidades, ¿no es cierto?, del COVID-19, y al no existir las redes básicas de cuidado, que ha sido, yo te diría, lo que más he oído que ha pegado más fuerte, ¿no es cierto? No tenemos los colegios, los jardines infantiles funcionando, las salas cunas, y tampoco, ¿no es cierto?, tenemos a las nanas, no tenemos a las tías que a veces nos ayudaban, etcétera. Y con una cultura, esto sumado a una cultura bastante, ¿no es cierto?, machista, donde también, como lo mencionaba Sergio, el rol de la mujer, ¿no es cierto?, es múltiple. Tenemos que hacer un millón de cosas, aparte de la crianza de los hijos y aparte del trabajo. Entonces eso como que nos afecta además muy fuertemente, ¿ya? Y es lo que limita muchas veces el acceso, ¿no es cierto?, a empleos de calidad, o también, ¿no es cierto?, se ha generado esta mayor precariedad laboral, ¿ya? Manifestándose hoy día con mucha fuerza, ¿no es cierto?, llegando a muchas mujeres que trabajan, ¿no es cierto?, en forma presencial, a tener que restarse y desertar de sus trabajos, o a las que teletrabajan, ya que están en un estado de agotamiento brutal, con una sobrecarga de trabajo, ¿no es cierto?, enorme. Yo te diría que en general, ¿no es cierto?, también, bueno, por ahí también se mencionaba que las regulaciones que existen hoy día tampoco nos ayudan mucho a las mujeres, ¿no es cierto?, porque encarecen las contrataciones femeninas, y por otro lado, bueno, la cultura existente tampoco aporta, ¿ya? Entonces, un poco como yo los quiero llevar un poco a la práctica, a cómo lo hemos vivido, ¿no es cierto?, desde la práctica, las mujeres, y que depende mucho, yo, de lo que he visto, ¿ya?, del ciclo de vida, ¿no es cierto?, que estamos viviendo, ya cada uno, del espacio físico, de la edad de nuestros niños. O sea, la crianza yo creo que es un temazo. Como no tenemos ayuda, ¿ya?, y las mamás tenemos que hacer un poco de todo, yo creo que eso ha pegado muy fuerte, ¿ya? Y por otro lado también hay mujeres muy solas, ¿ya?,
que eso también les ha afectado, yo te diría, fuertemente, ¿ya? Y, por ejemplo, les quería contar que se pusieran, a ver, si uno se pone en el caso, por ejemplo, ¿no es cierto?, conversando con mujeres, y uno ve la mamá, ¿no es cierto?, se instala en la cocina con el computador, esto suponiendo teletrabajo, ¿ya? La mamá instalada en la cocina con el computador, el papá en qué sé yo, el comedor, los niños de 2 y 6 años encerrados en la pieza viendo televisión para que el papá y la mamá puedan trabajar. Y de repente, ¿no es cierto?, empieza la pelea, empiezan los gritos, ¿y quién es la que corre a ver qué es lo que está pasando? De seguro, la mamá, ¿o no? O sea, el papá sigue trabajando y no oye, ¿ya? Y la mamá tiene que dejar lo que está haciendo y correr, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que pasa, ¿ya? Entonces, me contaban muchas veces que estaban en reuniones importantes de Zoom, ¿ya? Y que, claro, los niños entran, los niños salen, después tienen que salir un rato porque les toca a la profesora, que el niño no entiende algo. Entonces, es una situación que no es fácil, que ha sido bastante, ¿no es cierto?, esto de tener tantos roles, después tienes que hacer el almuerzo, servir la comida, darle al niño de las 12, después el otro que terminó el colegio a la 1, y así sucesivamente, que ya a estas alturas, ¿no es cierto?, después de 6 meses de confinamiento, o sea, ya no dan más, ¿no? O sea, es un temazo eso. Entonces, yo creo que el tema de la mujer en este caso, con la crianza, ¿no es cierto?, todavía niños chicos, ¿ya?, ha sido sumamente duro, sumamente complejo, y bueno, y las que tienen guagua, más chiquititas, ¿no es cierto?, que no tienen con quién dejarlo, y trabajaban en forma presencial, definitivamente han tenido que salir de la fuerza laboral. Y hay un poco lo que decía Jan, privilegiando que el marido a lo mejor ganaba, ¿no es cierto?, 100 y ella ganaba solo 70. Entonces, eso también ha sido otro tema como para considerar. Ahora, si uno conversa con mujeres jóvenes, ¿ya?, que están recién en pareja, sin hijos, y que no tienen que cuidar a sus papás, etc. Claro, ellos están trabajando en teletrabajo en el mejor de los mundos, ¿ya?, porque tienen tiempo para hacer gimnasia, para almorzar con el marido, para ver películas juntos, como que el viaje, ¿no es cierto?, desde la casa a la oficina, se restó, por lo tanto puedes dedicarte a hacer otras cosas, ¿ya? Y ella está feliz. Yo te diría que en general las mujeres más jóvenes, claro, las que están solas a lo mejor ha sido mucho más duro, ¿ya?, que las que están en compañía, ¿ya? Pero estos 6 meses los han podido vivir bastante relajados respecto de su trabajo, ¿ya? Pero también conversaba con mamás, ¿no es cierto?, que les ha tocado una vida muy dura porque viven muy lejos de su trabajo, son mujeres, ¿no es cierto?, ya con niños mucho más grandes, de 16, 20 años, que estudian, que son más independientes, que pueden hacer sus cosas solos, ¿ya? Entonces, esa mamá, ¿ya?, que tenía que levantarse a las 5 de la mañana, sola, porque desgraciadamente, ¿no es cierto?, se había separado, no estaba nunca con su marido, las cosas no habían ido bien, porque tenía mucho trabajo, salía tempranísimo de su casa, volvía muy tarde a hacerse cargo de la misma casa. Bueno, terminó separándose, me contaba ella, y ahora está viviendo, no sé, maravillas, porque resulta que podía convivir con su hijo, había podido conocerlos muchísimo mejor, almorzaban juntos, no sé, podían conocerse, podían convivir, ¿ya? Entonces me decía, y ella me contaba,
que le complicaba bastante esto de volver al trabajo presencial. Entonces es otro tema para que las empresas, ¿no es cierto?, tengamos en cuenta que es importante a lo mejor tratar de flexibilizar, ¿no es cierto?, el trabajo y poder tener algunos días de teletrabajo y otros días presenciales. Creo que eso va a ser, ¿no es cierto?, sumamente importante de poder implementar. Y bueno, y cuando las mujeres, ¿no es cierto?, tienen estos niños muy chicos, muy pequeños, desgraciadamente ellas han tenido que restarse de la fuerza laboral, ¿ya? Ahora yo creo que es muy importante que de parte de las educadores, ¿no es cierto?, y un poco lo que decía Sergio, que los roles que están, ¿no es cierto?, como incrustados en la cultura de que hombres y mujeres, ¿no es cierto?, hacemos cosas tan distintas, cuando en el fondo la responsabilidad por la crianza, o la responsabilidad, ¿no es cierto?, por limpiar la casa, por cocinar, etcétera, es igual de hombres y mujeres, o de llevar a los niños al doctor, o ayudarlos a hacer las tareas, ¿ya? Y realmente involucrarnos, ¿ya? Creo que eso también es importante desde chiquitito, ¿no es cierto?, entre niños y niñas, ¿ya? Inculcar la igualdad de labores, ¿ya? No hay ninguna diferencia para que en el fondo recaiga, ¿no es cierto?, el trabajo de la casa en solo las mujeres, ¿ya? Y por otro lado, creo que esto también tiene algo de positivo, ¿ah? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, en mis entrevistas a jóvenes, hombres, ya de, qué sé yo, 35, 40 años, ya me pasa que llega corriendo la niñita, se les instala encima, o sea, y que muchas veces no pueden tener la reunión porque tienen que asumir labores que a lo mejor antes, ¿no es cierto?, tenía su mujer. Y tanto así que me decía, por ahí alguno me decía que él había dicho, oye, qué sé yo, Inés, ¿te ayudo? Ella le había dicho, pero ¿cómo se te ocurre? Te ayudo, o sea, es tu responsabilidad. O sea, tu responsabilidad es acostar al niño, bañarlo, darle comida, etcétera. O sea, aquí estamos los dos y los dos tenemos que trabajar de igual a igual. Y creo que eso no sé, los jóvenes como que lo tienen mucho más incorporado, ¿no es cierto?, de lo que está en la gente mayor, ¿ya? Eso un poco respecto, ¿no es cierto?, de cómo se vive la mujer, cómo lo vive, ¿no es cierto?, en su día a día, ¿ya? Ahora creo que es bien importante también, ¿no es cierto?, tomar en cuenta que muchas veces toda esta revolución tecnológica que quedó y todos estos cambios que llegaron para quedarse, ¿ya? También nos han dado oportunidades, ¿ya? Y las mujeres muchas veces que hemos tenido que quedarnos en casa y el marido a lo mejor se ha quedado sin trabajo, la mujer también, entre los dos, ¿no es cierto?, luchando, siendo mucho más resilientes, inventando negocios, se han metido, ¿no es cierto?, a emprender, y ahí ve uno, ¿no es cierto?, cuánta gente está vendiendo por Instagram o por internet. El tema online llegó para quedarse, y creo que empujar el emprendimiento hoy día es un tema fundamental también. Entonces, claro, hay veces, ¿no es cierto?, que de ser resiliente, ¿no es cierto?, y como el mundo laboral cambió, ya esta realidad, ¿no es cierto?, se nos impuso, de repente nos vimos, ¿no es cierto?, todos envueltos en un mundo nuevo que no conocíamos, que tuvimos que conectarnos, que aprendimos a hacer Zoom. Yo ni siquiera conocía la palabra, o sea, debo reconocer que no tenía ni idea de qué se trataba. Entonces, creo que eso también nos ha ayudado a
nos ha dado como la fortaleza muchas veces de salir adelante, de ser perseverantes, de poder, ¿no es cierto?, sacar de lo malo algo bueno, ¿ya? Y creo que eso también es destacable, ¿ya? En este mundo, ¿no es cierto?, que cambió, y que al final no solo el tema técnico va a ser importante, sino que cuán perseverantes somos, cuánto liderazgo tenemos, etcétera. Creo que también ahí nos pega fuerte en cómo educamos y muchas veces cómo vamos a tener que cambiar los currículums de las distintas, ¿no es cierto?, profesiones, de forma de poder llegar de mejor forma a la fuerza, ¿no es cierto?, laboral, o a nuestro equipo, o incluso, ¿no es cierto?, bueno, a nuestros hijos, o sea, cómo nos reconvertimos ya en multiplicidad de roles que vamos a tener hombres y mujeres ya de aquí en adelante a lo mejor. Así que creo que, bueno, eso quería comentarle un poco de cómo se vive en la realidad y cómo las distintas, ¿no es cierto?, vidas ya lo viven dependiendo de su etapa que está viviendo cada una de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paz. Hay algunas preguntas en el chat. Yo solo una pequeña como acotación acá, muy interesante todas las visiones. Acá nos queda claro que independiente del ángulo, hay mucho consenso en que la legislación en el fondo muchas veces no favorece, la propia legislación que está hecha para proteger termina desfavoreciendo porque perpetúa los roles, como decía Sergio. Pero la legislación también podría contribuir quizás a romper con esos estereotipos. Se habló de algo así de affirmative action, hablaba Sergio. Y el affirmative action puede funcionar en países escandinavos, no sabemos acá, pero Jan también toca un punto muy interesante, que es como una affirmative action cultural. Porque si nosotros hacemos leyes que perpetúan los roles y no hacemos a los hombres corresponsables en la paternidad, al final no vamos a avanzar. Entonces, quizás una pregunta, reflexión para ustedes, los panelistas, que pueden abordar, y después damos el paso a las preguntas, es cómo, por un lado, la política pública, pero por otro lado, las organizaciones, ¿no? ¿Son más flexibles las empresas hoy en día, dado esa carga enorme que están teniendo las mujeres con la pandemia, ¿cierto?, de aumento de tareas domésticas? Las organizaciones pueden hacer algo más allá de la ley, ¿no? Y les dejo planteado esa reflexión entre la política pública y la política empresarial u organizacional, si lo quieren ver. No sé si alguien quiere abordar ese punto, y estoy juntando algunas preguntas para hacerles. Cedo la palabra. Yo quiero responder brevemente a eso desde el ámbito organizacional. Sin duda que hay cosas que se pueden hacer, y acá habría que no cometer el error de que sean solo políticas o iniciativas pensadas en las mujeres, ¿no? Pero sin duda hay aspectos relacionados con el monitoreo de las personas en el contexto del teletrabajo, que debieran por lo menos haber algunos límites, ¿no? O sea, algo que no hemos visto enfrentado, un poco lo que mencionaba Paz, que está sucediendo, que hay se ha perdido el límite entre lo que es el trabajo y lo que es la esfera familiar o la vida familiar, ¿no? Y lamentablemente creo que nos ha faltado tanto a nosotros mismos como regular y gestionar mejor nuestros tiempos y hacer estas diferencias y tener una interacción, un intercambio familiar de calidad en el fondo. Y yo creo que muchos de ustedes, a mí me ha pasado, estamos almorzando y estamos pendientes de los celulares, o son las 10 de la noche y todavía estamos intercambiando emails relacionados con el trabajo. Yo creo que ahí es responsabilidad nuestra, pero también hay una responsabilidad o algunas políticas desde las organizaciones que podrían proteger esos espacios, como por ejemplo establecer cuáles son los tiempos de conexión, entre qué horario se puede responder emails, cuánto tiempo
debiera responder un email. O sea, si tú me mandaste un email a las 7 de la tarde, o sea, no espero respuesta hasta el otro día, ¿ya? Entonces, hay muchas de ese tipo de regulaciones que lo pueden hacer los supervisores, las supervisoras, pueden acordar con su equipo y con las personas ese tipo de límite, de ponerse de acuerdo. Bueno, y se me ocurre otra cosa más, pero que hable el resto también, lo siento. Me emociono. Ya. Gracias, Sergio. Oye, Sergio, yo creo que es bien importante que uno también se ponga límite y que nuestros jefes entiendan, ¿no es cierto?, que estamos en situaciones bien complejas, especiales, ¿ya? Pero también lo que pasa es que, por ejemplo, las mañanas, ya muchas veces se nos van entre levantar a los niños, el desayuno, preparar los almuerzos, etcétera, ver las cosas de colegio, porque tenéis que estar en el computador con los niños, con los profesores, etcétera. Entonces, yo me doy cuenta que realmente también las horas en las cuales trabajo en mi trabajo, ¿ya?, cambiaron. Y de hecho, ya a mí me pasa, ¿no es cierto?, que cuando quiero hacer a lo mejor una entrevista me dicen, oye, por favor, llámame a las 8 de la noche, o sea, hagamos Zoom a las 8 de la noche. Y digo, pero ¿cómo tan tarde? Sí, me dicen, es que es la hora que estoy tranquila, que puedo conversar, que puedo, ¿te fijas? Entonces, antes es imposible, entre el trabajo y la cantidad de cosas que tienes que hacer, no hay ninguna posibilidad que tenga el minuto para poder, ¿no es cierto?, tener una entrevista. Con respecto a eso, Paz, de los tiempos del trabajo y de sobre todo la sobrecarga que tienen las mujeres hoy en día, hay una pregunta, si es que en tu experiencia se ha visto una disminución en la contratación de mujeres, dado este tema, que tienen que hacer el homeschooling con los niños, tienen que, el aumento de tareas domésticas. Tú, como en tu experiencia de Headhunter, ¿has visto un castigo en la contratación de mujeres o no necesariamente? Fíjate, Tomás, que no me ha tocado ver, no me ha tocado ver que sí ha disminuido ya el headhunting, la búsqueda y la oferta, ¿no es cierto?, la demanda por profesionales, ¿ya? Pero no me ha tocado ver que realmente me digan, oye, o sea, por favor que sea hombre, porque mujeres como tienen que desempeñarse en tantos roles, o sea, prefiero que sea hombre. Yo creo que las empresas en eso hemos, realmente está cambiando la mirada, ¿no?, y que se requiere tener diversidad dentro de sus colaboradores, porque eso al final enriquece las relaciones muchísimo, te da mayor productividad, etc. No me ha tocado verlo. Bien. Una pregunta también del público es, que es para Sergio, pero también yo creo para el resto de los panelistas, es ¿cómo evitar caer en sexismo benevolente al implementar proyectos de inserción laboral desde emprendimientos o startups? Entonces toca el sexismo benevolente que te referías tú, pero toca también el emprendimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? No se amontonen. ¿Ya? ¿Quieres contestar? ¿No habrá Sergio? Tal que quiera. No, Jan, si quieres puede contestar. Yo creo que lo más importante es de tratar de hacerlo no según género, como decía Sergio. Entonces, si se implementa políticas pro familia, que sea pro familia, no pro mamás. Ese sería el tipo de política más importante. Y también si se hace algo de affirmative action, que se demuestra a todos que la persona contratada haya sido contratada aún si esa política, porque muchas veces uno termina pecando haciendo demasiado énfasis del género o de la discapacidad o del background socioeconómico que tiene el candidato, cuando se tiene que enfatizar que esa persona tenía igual de condición
y ganaba, pero solamente frente a eso se hizo esa elección para aumentar la diversidad. Bien. Claro, aquí es importante, ¿no es cierto?, el mérito. Yo creo que mujeres y hombres, en la medida que tengamos las competencias, las habilidades, la capacidad para ejercer un cargo, o sea, da lo mismo, hombre, mujer, discapacitado, en la medida que enriquezca ya a la organización, es un win-win. Sin duda. Queda una última, estamos en el tiempo, tengo entendido, pero quizás la última pregunta relacionada también se habló de tecnología, ¿cierto? Se habló, bueno, el teletrabajo por un lado, ¿cierto? Que cubre un porcentaje importante, pero no el total, algo así entre un 25-29% de las ocupaciones. Pero está todo el tema del emprendimiento, ventas por internet que mencionabas tú, Paz, y para esta como reconversión laboral que se nos viene, que necesitamos, ¿cierto? Tenemos 2,3 millones de empleos destruidos, 700.000 contratos suspendidos. Entonces, ¿cómo fomentar, esta es una pregunta al público, cómo fomentar el empoderamiento para esta adaptación a nuevas realidades laborales, reconversión laboral, revolución tecnológica? No sé quién se anima. Lo que se ha mirado en capacitación para los microempresarios, digamos, esa idea naciente, es que muchas veces esos programas son muy formales, muy técnicos, y que eso no parece ser la clave para hacer un buen un buen nuevo negocio. Parece que hay más que enseñar la cosa básica, el instinto de la regla de heurística, en vez de pasar 20, 30 horas aprendiendo los detalles de contabilidad, que no quiero decir que no sea necesario, somos una facultad que enseña todo eso, pero en el margen, cuando uno tiene poco tiempo, la verdad parece que lecciones más clave, más simples, parecen funcionar mejor. Y entonces hay varios programas disponibles en el mercado, y si alguien quiere saber de esos programas, la facultad tiene relación con alguno de esos proveedores con los cuales hemos trabajado evaluando programas, entonces que se comunican con nosotros. Oye, y yo también creo que, Tomás, que es bien importante destacar que hoy día el tema, ¿no es cierto?, de la transformación digital, la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, son todos temas que llegaron para quedarse, y creo que también hay oportunidades como para que nos autoformemos. Existen tantos cursos, ¿ya?, que uno puede optar, y muchos gratis, que nos van a favorecer en nuestro currículum, nos van a diferenciar, mujeres, ¿no es cierto?, reconvertidas, con capacidades tecnológicas que anteriormente no teníamos. Creo que a lo mejor es importante que nos demos la fuerza, tengamos las ganas como para nosotros mismos autoformarnos y tomar cursos en distintos temas tecnológicos. Tomás, yo agregaría a las palabras de Paz y de Jan, agregarle una dimensión también de paso a paso, más de cómo gestionamos el cambio y la transición. Yo creo que hoy día, y a mí me toca verlo en el diplomado de liderazgo laboral que dirijo, donde formamos líderes sindicales, me toca ver que hay mucho miedo, mucha incertidumbre sobre lo que viene. Yo creo que esa emocionalidad o lo que las personas sienten hay que ir gestionándolo con información, paso a paso. Hay muchas resistencias que vienen de lo desconocido, incluso muchas cosas que se basan en información falsa. Por lo tanto, hay mucho que transparentar, de crear una visión en torno a qué es lo que se quiere.
hacer evaluaciones de potencial, o sea, todas las personas tienen algún tipo de potencial, algún tipo de talento que se puede aprovechar para estos desafíos de la transformación digital. Entonces, hay una parte que hacer también con preparar a las personas para esa transición y que tiene que ver con aspectos emocionales, con aspectos de cómo se están sintiendo, con transmitir con transparencia la información, lo que se quiere hacer a nivel organizacional, etcétera. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Y en virtud del tiempo vamos a cerrar esta interesante discusión y primero quiero agradecerle a nuestros panelistas Paz, Jan, Sergio y a todos los que asistieron a la Fundación, a la Escuela y al Instituto por ayudar a organizar este evento. Les recuerdo que el video de este seminario va a estar disponible en las páginas web del Instituto de Economía y la Escuela de Administración. Y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Estén muy bien. Gracias, Tomás, y gracias a todos. Adiós. Que tengan una buena tarde. Igual ustedes. Hasta luego.